Abran su Biblia a Isaías capítulo 13. Amén. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra y poder estudiarla juntos, poder escudriñarla, Señor, meditar en ella. Te pedimos que hoy, por el poder de tu Espíritu, abras nuestros ojos a lo que tenemos delante, Señor, y que podamos prestar mucha atención a lo que esto nos va a revelar, no acerca necesariamente de las profecías que vamos a ver, sino acerca de tu carácter, de quién eres tú, de lo mucho que tú haces para asegurarnos de que al poner nuestra fe y esperanza en ti estamos en un lugar seguro. Así es que, Señor, bendice este tiempo en las Escrituras y enséñanos para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice... Muy bien, pues estamos en el libro del profeta Isaías, y siempre que pensamos en el profeta Isaías, como muchos de otros profetas, como Ezequiel, como Jeremías, etcétera, pensamos en los profetas como personas que Dios escogió para dar un cierto conocimiento acerca de las cosas que van a pasar en el futuro. A veces en el futuro cercano a cuando ellos están profetizando, a veces en un futuro lejano. Y ese es el que más nos importa a nosotros, ¿verdad? El futuro lejano, porque queremos saber cómo se relacionan estas cosas con nosotros. Bueno, pues los próximos 3 capítulos, el capítulo 13, 14 y 15, sí, nos van a hablar acerca de diferentes profecías que el Señor dio a Isaías en contra o acerca de ciertos países o naciones que Él ha estado usando para sus propósitos. Ahora, a pesar de que no nos da un lujo de detalles, porque no vamos a tener un lujo de detalles en cuanto a las profecías que se están dando aquí, en estos capítulos vamos a ver una verdad primordial acerca de nuestro Dios. Y esa verdad primordial es que Dios es soberano sobre el universo. Dios es soberano sobre el universo y nos deja ver que esa soberanía no es algo titular solamente. Y lo que quiero decir con eso es que el decir que Dios es soberano no es solamente un título que le damos, sino que es algo completamente real. Creo que a veces podemos decir Dios es soberano, decir amén a ello, aceptarlo, pero no entendemos lo que esa soberanía implica. Porque decir que Dios es soberano quiere decir que nadie le puede estorbar para llevar a cabo lo que Él quiere llevar a cabo. Y a menudo creo que nosotros, aun como cristianos, podemos ser un estorbo para lo que Dios está queriendo hacer a través y alrededor de nosotros. Y cuando las cosas no van bien, tenemos la tendencia a pensar que de alguna manera estamos siendo atacados, que de alguna manera a alguien o algo está tratando de impedir el propósito de Dios. Y lo que quiero que sepamos ahora es que nada ni nadie puede impedir que Dios cumpla sus propósitos. Okay, eso es muy importante para el cristiano, porque cuando las cosas se van para un lado o para otro, podemos decir, Dios es soberano y Él sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, me voy a someter a lo que Él quiere hacer en mi vida. Y si esto que está pasando en mi vida ahorita lo va a usar para mi bien y lo va a usar para mi crecimiento, entonces, porque Él es soberano, me voy a someter a Él. Eso es lo que quiere decir cuando algo es soberano, ¿verdad? Los países hablan mucho acerca de su soberanía. Y lo que eso dice es que ellos quieren determinar su propio destino, ellos quieren determinar su propio camino sin que influencias externas de alguna manera traten de estorbar para ello. De eso es de lo que se trata de la soberanía nacional. Pero la soberanía de Dios es sobre todas las cosas, ¿sí? Es sobre todas las cosas y sobre todas las personas, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en esa soberanía cuando pensamos en todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque de nuevo, si Dios lo está permitiendo, es por alguna razón. Y si en realidad creemos que Dios es soberano, nos vamos a someter a lo que Él está haciendo, aunque no conozcamos bien la razón. Porque no tenemos derecho, como seres finitos, de cuestionar los propósitos de un Dios soberano. ¿Están de acuerdo? Aunque no los soy muy convencidos, pero vamos a... Y lo entiendo, es difícil. Es difícil porque entonces tenemos que ver todo lo que sucede como algo que Dios está usando para llevar a cabo sus propósitos, y a veces eso nos afecta a nosotros de una manera que nosotros consideramos negativa. Y si nos afecta de alguna manera a nosotros en una forma que nosotros consideramos negativa, tenemos la tendencia a rebelarnos en contra de ella y a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto de esta manera? Etcétera, etcétera. Entonces, la primera profecía que vamos a ver aquí es la profecía sobre Babilonia.
Sí, Babilonia fue uno de los reinos más poderosos, fue uno de los reinos más malvados, fue uno de los reinos más idólatras. Y de hecho, al final de los tiempos vamos a ver que el sistema religioso, no hoy, pero durante nuestro estudio de este capítulo, vamos a ver que el sistema religioso mundial que va a surgir en los últimos tiempos, ¿sí? Después de que el Señor quite su protección de la tierra, etcétera, vamos a ver que se identifica ese gobierno mundial como Babilonia. ¿Sí? Salud. Y vamos entonces a entender hasta dónde llega el brazo de influencia de lo que se conoce como Babilonia. Entonces, primero, ¿por qué Babilonia? ¿Por qué está el Señor pronunciando una profecía sobre Babilonia aquí? Bueno, lo primero que vamos a ver es que Babilonia invadió a Judá durante el reinado de Sedequías. ¿Sí? Babilonia invadió a Judá durante el reinado de Sedequías. Y el Señor permitió que esto sucediera precisamente porque Israel y Judá se habían vuelto de él y se habían vuelto a adorar dioses ajenos y a buscar la solución a sus problemas en otros dioses y en otros métodos que no eran él y que no eran los métodos que él había prescrito para Israel. Por eso les dije que buscaran Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes capítulo 24. Segunda de Reyes capítulo 24. Noten lo que dice ahí, comenzando con el versículo 19, y vamos a andar brincando de un lado para otro por un rato. Así es que Segunda de Reyes capítulo 24, versículos 19 y 20 dicen: pero Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Joacín. Por eso la ira del Señor se desató contra Jerusalén y Judá hasta que los arrojó de su presencia. Pero Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces el Señor dejó que Babilonia los invadiera, pero luego Sedequías se rebela contra el rey de Babilonia, cosa que no le va muy bien por esa rebelión. Y es una de las cosas que necesito que veamos, que si Dios había mandado al rey de Babilonia a atacar a Judá y a Jerusalén por su maldad, no importa qué hubiera hecho Ezequías, a Ezequías le iba a ir mal. A Ezequías le iba a ir mal porque había quebrantado los mandamientos de Dios y no había seguido los métodos que Dios le había dado a Israel para poder vivir una vida que le complaciera a él. De nuevo en Segunda de Reyes, pero el capítulo 25, noten ahí, Segunda de Reyes, capítulo 25, vamos a leer los versículos 8 al 12. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 8 al 12, el día 7 del mes quinto del año 19 del rey Nabucodonosor de Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, que era capitán de la guardia y oficial del rey de Babilonia. Y Nabuzaradán le prendió fuego al templo del Señor y al palacio real, y a todas las casas de Jerusalén, y a todos los palacios de los príncipes. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia se dedicó a derribar las murallas que rodeaban a Jerusalén. Luego Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivos a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al bando del rey de Babilonia, y los que se habían quedado de la gente común. Versículo 12. A los pobres del país los dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labraran las viñas y el campo. Ahora, en los siguientes versículos de ese pasaje se cuenta acerca de cómo Nabuzaradán se llevó todo lo que había en el templo a Babilonia, cuando se llevó también a los cautivos. Eso va a ser más importante cuando leamos lo que tenemos que leer en Daniel. Entonces, Judá, Jerusalén, Israel de hecho había pecado contra Dios. Dios, como se los había dicho, los iba a corregir, a castigar, a disciplinar, como le quieran decir, e iba a enviar a diferentes pueblos a que lo hiciera. Ahora, necesitamos entender algo. Dios no creó a estos pueblos con el único propósito de castigar a su pueblo. Pero Dios conocía a estos pueblos, conocía su maldad, sabía lo sanguinario que eran, ¿sí? Y usó ¿cómo les podemos llamar? Los atributos, las costumbres, los métodos que esos pueblos usaban al conquistar otros países para corregir a su pueblo Israel y Judá. Esto es muy importante, porque mis hermanos, aunque Dios conoce el futuro, no quiere decir que Él hace el futuro, ¿ok? Dios actúa de acuerdo a lo que sabe.
¿sí? Hay cosas que Él determina, hay cosas que Él dice, esto es lo que voy a hacer. Pero hay muchas cosas en la Biblia que Él sabe lo que va a suceder, sabe por qué va a suceder y simplemente pone en acción su plan usando lo que ya se tiene, sus herramientas, podríamos decir, para hacer lo que Él quiere que se haga. Se nos habla, el profeta Jeremías nos habla acerca de cómo por la desobediencia de Israel a los mandamientos de Dios, y porque se habían vuelto a dioses ajenos, el Señor permite que Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacara el reino del norte y los llevara cautivos a Babilonia. Miren lo que dice Jeremías capítulo 25, los versículos 11 y 12. Jeremías 25, versículos 11 y 12. Toda esta tierra quedará en desoladoras ruinas y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Cuando se cumplan los 70 años, castigaré por su maldad al rey de Babilonia y esa nación y al país de los caldeos, para siempre la convertiré en un desierto. Palabra del Señor. Entonces, a veces aquí la gente se pregunta, ok, pero si el Señor permitió que Nabucodonosor y Babilonia hicieran lo que hizo con Israel, ¿por qué ahora los va a castigar? No los va a castigar necesariamente por lo que hicieron con Israel, los va a castigar porque eran un pueblo malvado, porque era un pueblo sanguinario. Ok, pero el Señor usó eso para sus propósitos en corregir a Israel. De nuevo Jeremías, pero ahora en Jeremías 50, los versículos 1 y 2. Noten lo que dice. Por medio del profeta Jeremías, el Señor dio este mensaje contra Babilonia, es decir, contra la tierra de los caldeos. Anúncienlo en las naciones, levanten las banderas y háganlo saber. Ya es del dominio público, así que no lo disimulen. Digan que Babilonia ha sido conquistada, que el dios Bel ha quedado confundido y que Merodach está deshecho. Las imágenes de sus ídolos han sido destrozadas. Acerca de esto es lo que está profetizando Isaías en el capítulo 13 que estamos leyendo. Acerca de estos hechos es lo que está profetizando David en el capítulo 13 que vamos a estudiar aquí hoy, en parte, no todo. Entonces, teniendo ese conocimiento que les acabo de dar ya recibido, digerido, entendido, ahora vamos al capítulo 13, versículo 1 del profeta Isaías, en donde dice, profecía sobre Babilonia que fue revelada a Isaías, hijo de Amós. Algo semejante a lo que se nos dice en Isaías 1:1. ¿Por qué le habla Dios a Babilonia? ¿Por qué esta profecía? Porque ahora de repente, después de todo lo que hemos visto, el Señor va a hablar en contra de Babilonia. Ahora tomen en cuenta que lo que el Señor está hablando aquí todavía no ha pasado. Falta tiempo para que pase, ¿sí? ¿Por qué le habla a Babilonia? Al parecer esta profecía nunca fue dada en Babilonia. O sea que nadie fue a Babilonia y dijo, el Señor les va a dar o les va a hacer o los va a conquistar. Nadie fue a Babilonia. Lo que nos lleva a entender que realmente no fue dada como una advertencia a ellos los babilonios, sino que más bien fue dada para revelar al pueblo de Dios que Dios es un Dios justo, que llegaría el día en el que juzgaría a las naciones impías que había a su alrededor. Entonces no era algo para que Babilonia y Nabucodonosor supieran lo que iba a hacer el Señor. Era para que su pueblo supiera que aunque estaba sufriendo o iba a sufrir bajo la conquista de Babilonia y de Nabucodonosor, iba a llegar el día en que Dios iba a lidiar con ellos. Tenemos que recordar que Israel y Judá estaban siendo disciplinados por Dios. Y pasando por esos tiempos de disciplina, se preguntaban por qué Dios estaba injustamente fijando solo en ellos. ¿Por qué te estás fijando nada más en lo que nosotros estamos haciendo, pero no te estás fijando en lo que los persas están haciendo, en lo que los asirios están haciendo, en lo que tantos otros pueblos más malvados que nosotros están haciendo, y te estás fijando nada más en nosotros? Era la mentalidad que tenían los judíos en ese tiempo. Entonces, esta profecía que Isaías está dando les asegura que este no era el caso, que a su tiempo estas naciones impías también recibirían su castigo, así como ellos estaban recibiendo la disciplina de Dios. ¿Sí? Los que tienen varios hijos saben de esto, ¿verdad? Porque disciplinan a uno y a menudo se queja.
¿Por qué a mí siempre me haces esto? A mí siempre me dices esto, a mí siempre. Pero ¿por qué a ella no? ¿Por qué a él no? Ellos han hecho cosas peores que las que yo te he hecho. Ellos te han desobedecido peor de lo que... Y ahí empieza la batalla, ¿verdad? Entonces era lo mismo que estaba pensando Israel, que a ellos el Señor los estaba castigando, pero que había otros pueblos más malos que ellos, más malvados que ellos, y a ellos no les estaba haciendo absolutamente nada. Y Dios le da esta profecía a Isaías para que le diga a Israel: serenos, morenos, ahí viene el día en el que estas personas, estos grupos, estas naciones también van a pagar por su maldad. Creo que nosotros también podemos pensar de esa forma, ¿verdad? Estamos pasando por alguna situación difícil, quizás siendo disciplinados por Dios por algo que hicimos o algo que no hicimos que deberíamos de haber hecho, y nos ponemos a pensar que hay quienes han hecho cosas peores que nosotros, le están faltando a Dios más que nosotros, y a ellos no les pasa nada. Parece como que Dios ni en cuenta los tiene, pero a mí sí, cuando no me llueve me llovizna. Conmigo sí, no se detiene, a mí sí me castiga, a mí sí me disciplina. Debemos recordar que el Dios al que ama, disciplina. Los otros pueblos no eran su pueblo. Las otras naciones no tenían nada que ver con él. Iba a llegar el tiempo en el que iba a lidiar con ellas, pero todavía no había llegado a ese punto. Y nosotros también tenemos que tener esa misma mentalidad de que Dios nos está disciplinando a nosotros. Dios está haciendo cosas en nuestra vida para llamarnos la atención porque nos ama y no quiere que de alguna manera vayamos a cegar lo que estamos sembrando. Quiere que le cortemos por lo sano, que empecemos a caminar con Él, que empecemos a obedecer sus mandamientos para no tener que sufrir las consecuencias. Hablábamos el domingo acerca de someternos a las autoridades, ¿verdad? Y una manera y dice, si haces el bien, nos estaba diciendo ahí Pablo en Romanos, que si hacemos el bien no tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad? No tenemos por qué temer a las autoridades. Lo que me dice a mí que si siempre lidiamos con las autoridades de una forma legal, de una forma honesta, si siempre decimos la verdad, si no andamos cometiendo chuecuras para obtener beneficios de alguna manera que no nos corresponden, no vamos a tener nada por qué preocuparnos. Pero les digo esto y se los digo como alguien que lo ha hecho. Cuando decimos mentiras en nuestro, por ejemplo, reporte de income tax, cuando ponemos ahí más gastos de lo que tuvimos, estamos a veces orando, ¿verdad, Señor? Que no lo vayan a notar, que no lo vayan a ver, que no se vayan a dar cuenta. Y estamos todos temerosos porque, ¿y si me agarran? ¿Y si lo descubren? ¿Sí? Entonces, si no queremos temer de la autoridad, portémonos honestamente con esa autoridad. Y a veces nosotros como hijos de Dios pensamos que por alguna razón estamos exentos de la disciplina de Dios. ¿Ustedes tienen hijos exentos de su disciplina cuando se portan mal? Para nada, ¿verdad? Y algunos de nosotros, no le hace que tan viejos estén, seguimos todavía disciplinándolos y decidiéndoles y llamándole la atención, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no hacemos lo mismo con los hijos de los demás hermanos. No vamos y les decimos, mira, deberías de hacer o no deberías de hacer o deberías... Si ellos quieren consejo, les damos un consejo. Si buscan nuestro consejo, se los damos, pero no andamos regañando gente y haciendo... No, solo es a los de nuestra casa a los que buscamos corregir. Así Dios también es a su pueblo al que busca corregir. En el Nuevo Testamento, Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 4 y el versículo 17. Ya es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Noten lo que dice Pedro, ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y por ahí tiene que comenzar. Sí, aún en la resurrección los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hemos quedado vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo y vamos a ser llevados al cielo y vamos a comparecer delante de nuestro Señor para que demos cuenta de lo que hemos hecho en nuestro cuerpo mortal, sea bueno o sea malo, no para condenación, sino para recibir o no galardones. Pero todos vamos a ser juzgados por Él de una manera o de otra. Entonces todo comienza por la casa de Dios.
Pero cuando eso sucede, nunca debemos de pensar que las personas que no son de la casa de Dios nunca van a ser amonestadas o nunca van a ser castigadas o nunca van a recibir su merecido. Sí lo van a recibir. Porque las Escrituras nos amonestan constantemente a que no nos fijemos tanto en lo que no están sufriendo los que nosotros consideramos impíos, sino que nos demos cuenta de por qué nosotros estamos quizás teniendo que pasar por disciplinas. ¿Sí? En el Salmo 37, los versículos 1 y 3, noten lo que dicen: no te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal. Y yo le podría poner ahí, y se salen con la suya. Versículo 2 nos dicen: porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Versículo 3 dice: confía en el Señor, practica el bien, así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Así de sencillo. Confía en el Señor siempre, en todo lo que hagas, en la dirección que necesites, en el consejo que necesites. Confía en el Señor, busca la solución en su palabra, practica el bien. Una vez que recibas su dirección, una vez que recibas su corrección, una vez que recibas su consejo a través de su palabra, practícalo. Y si haces estas dos cosas, vas a heredar la tierra y la verdad te guiará a donde quiera que vayas. Señor Jesucristo le pidió al Señor que a sus discípulos los santificara en la verdad, y luego les dice: tu palabra es verdad. Queremos ser siempre guiados por la verdad. Simple y sencillamente sigamos lo que la palabra de Dios dice, porque es todo verdad. No es verdad en parte, no es verdad algunas cosas. Y si vamos a hacer a un lado todas las cosas que no nos gustan de la palabra, ¿con cuánto nos iremos a quedar? ¿Se imaginan todo lo cortado que hubiera estado la palabra? ¿Se imaginan todo lo redactado que estaría? En cuanto encontráramos cualquier situación que no nos gusta, ¡zas! Un rayón negro ahí para no tener que verlo, ¿verdad? O lo cortamos con las tijeras para no tener que ver. Pero nos dice: no te alteres por causa de los malvados. Son como la hierba. Un día se van a secar. ¿Sí? Tampoco vayan y les digan: pero vas a ver, un día te va... Ustedes preocúpense por seguir la verdad, por obedecer a Dios, por temer a Dios, por practicar el bien, y así van a heredar la tierra y la verdad será su guía. En Proverbios capítulo 24, versículo 19 y 20, Proverbios 24, 19 y 20, noten lo que dice: no te enojes por causa de los malignos, ni sientas envidia de los inicuos, porque los malvados no tendrán buen fin, la lámpara de los impíos se apagará. Entonces no te preocupes tanto, no te llenes de tanto coraje, no te enojes tanto porque aquel no le está pasando algo, que hizo algo peor que lo que tú hiciste, o aquel no se está disciplinando aunque vive peor de como tú vives, o aquella no le están, el Señor no la está cacheteando porque es más chismosa que tú. No. No te preocupes por eso, preocúpate por tú estar bien con Él. Preocúpate por tú hacer las cosas correctamente. Deja que el Señor se encargue de ellos. Por eso en Romanos también el Señor dice: la venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. Déjaselo al Señor, no trates de tú, de alguna manera, querer torcerle el brazo al Señor para que los castigue a ellos porque a ti te está castigando. ¿Sí? No, a lo mejor ellos ni están en el radar del Señor porque todavía no es tiempo para lidiar con ellos. Y es tiempo para lidiar contigo en la situación en la que estás, y por eso está pasando lo que está pasando. En Proverbios capítulo 23, los versículos 17 y 18, noten lo que dice: no abrigues en ti envidia por los pecadores, sino mantente siempre en el temor del Señor. Lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. En otras palabras, pon tu futuro en las manos de Dios. No te andes fijando en los demás, no andes apuntando con el dedo. No, pero es que están haciendo esto, y es que están haciendo aquello, y es que están haciendo... No te claves en eso. Mejor ocupa tu tiempo para estar en oración al Señor, leyendo la palabra del Señor, poniendo en práctica los consejos que Él nos da en su palabra. Y me encanta el versículo 18 de Proverbios 27. Lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. Sí, tu esperanza no se verá frustrada. Camina con Dios. Si te corrige, corrígete.
Si te está diciendo que el camino por el que vas no es el correcto, pues vuélvete a poner en el camino correcto, que la palabra de Dios te ha señalado, y no te salgas de él y tu esperanza no será frustrada. Versículo 2 al 4 de Isaías 13 dice: levanten la bandera sobre un alto monte, levanten la voz contra ellos, levanten la mano para que entren por las puertas de los príncipes. Yo di órdenes a mis consagrados, convoqué también a mis valientes, a los que se alegran con mi triunfo, para que ejecuten, noten, mi castigo. Hay gran estruendo en los montes, como de mucha gente, ruidoso estruendo de reinos, de naciones que se reúnen. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Obviamente que aquí no está hablando de que el Señor pasa revista físicamente, pero Él desde los cielos, ¿sí?, está viendo todos los ejércitos que está reuniendo de diferentes pueblos para ir a atacar a Babilonia. Él lo está viendo. Esto ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo. Ahora está llegando el tiempo de hacerlo. Y ahora él, como buen general, ¿verdad?, o comandante en jefe, está checando todos sus ejércitos. No porque no sepa o porque lo necesite, sino que aquí se nos están dando términos antropomórficos, se les llama, para que nosotros entendamos de alguna manera terrenal lo que el Señor estaba haciendo. Los consagrados aquí se refieren a los ejércitos victoriosos de la tierra, que se regocijarían, escuchen esto, consciente o inconscientemente, en la exaltación del Señor. ¿Sí? Porque muchos de estos ejércitos, algunos de estos ejércitos iban a vencer a los babilonios y se iban a alegrar. Pero no se estaban a alegrar precisamente porque Dios hubiera obtenido una gran victoria, sino simplemente se van a alegrar porque ellos van a obtener una gran victoria. Porque ni cuenta se están dando que lo que están haciendo es la voluntad de Dios. Y ellos creen que son ellos los meros. Ellos creen que son ellos los fuertes. Ellos creen que son ellos los victoriosos. Y no es así, es el Señor. Cuando habla de mucha gente, representa a todas las naciones que serán instrumento en las manos de Dios para juzgar a las naciones pecadoras. Escuchen esto, aunque ellas mismas son pecadoras. ¿Ok? A veces el Señor le prende el fuego a los cristianos carnales para que la carnalidad que todavía tienen sea quemada, y a veces usa a incrédulos para subirle a ese fuego. ¿Sí? No hay peor insulto para un cristiano que un incrédulo nos diga, al menos para mí, y eso que eres cristiano. Ay, es como una daga en el corazón, ¿no es cierto? Porque sí lo soy, yo sé que lo soy. Algo estoy haciendo que no estoy haciendo bien, que no le está demostrando a esta persona que lo soy. Pero nuestra primera tendencia es a decir, discúlpame, voy a intentar portarme mejor o dar un mejor. No, nuestra primera tendencia es a enojarnos con ellos, ¿verdad? ¿Y a ti quién te hizo juez? ¿Y a ti quién te dijo que eras mi juez o mi rey o mi Dios o lo que sea? Mis hermanos, si el Señor nos está llamando la atención de esa manera, deberíamos de prestar atención en lugar de enojarnos con la persona que nos trae el mensaje. No maten al mensajero, reciban el mensaje mejor. Y si el saco nos queda, hay que ponérnoslo. Nos va a ir mejor si nos lo ponemos y hacemos caso de lo que se nos está diciendo, que si seguimos tercos en caminar por ese camino sin buscar tomar la dirección que el Señor nos está dando. Entonces mucha gente aquí representa a todas esas naciones que el Señor va a usar como instrumentos para juzgar a las naciones pecadoras, aunque ellas mismas son pecadoras. Lo vimos en el capítulo 10 de Isaías cuando lo estudiamos. Dios a menudo usa naciones impías para castigar a las naciones impías mismas. ¿Se acuerdan en Isaías capítulo 10? No sé si lo van a poner, capítulo 10, versículos 5 al 7. Sí lo van a poner. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos hace un par de semanas? Isaías 10, versículos 5 al 7 dice: ay, Asiria, vara y báculo de mi furor. Son instrumentos de castigo, de corrección. En su mano he puesto mi ira. Voy a mandarla contra una nación impía. Voy a enviarla contra el pueblo que ha provocado mi ira para que le arrebate sus riquezas y lo despoje de todo y lo deje por los suelos para que lo pisoteen como al lodo. Versículo 7. Ese pueblo
no lo piensa así, ni en su corazón se imagina esto. Más bien piensa en desarraigar y destruir no pocas naciones. Entonces ahí estaba hablando el Señor de lo que iba a hacer. Sí, por medio de Asiria, iba a corregir a su pueblo por medio de Asiria. Iba a corregir a otros pueblos por medio de Asiria. Aunque Asiria era un pueblo malvado también. Y cuando estudiamos este pasaje hablamos de cómo eso debe abrir nuestra mente y nuestro corazón a la verdad de que a veces Dios usa las adversidades que vienen en nuestra vida como medios para corregirnos si no hemos querido hacer caso a sus preceptos y mandamientos, si nos hemos rebelado contra Él, como obviamente lo había hecho su pueblo Israel. Pero no es para lastimarnos, es para volvernos al camino de bendición, es para volvernos al camino de la verdad, es para volvernos al camino en el que caminamos más cerca de Él que nunca. Y a veces cuando sufrimos estos tropiezos y sufrimos la corrección del Señor, es cuando volvemos a sus caminos y volvemos más determinados a seguirlo más de cerca porque no queremos volver a caer en el mismo error. ¿No es cierto? Al menos esa debe ser nuestra actitud. No quiero volver a pasar por esto, no quiero volver a tener esta experiencia. No quiero volver a sentir que Dios me está corrigiendo por medio de un incrédulo. No lo quiero. Entonces, así como usó a Siria y a la misma Babilonia para castigar a su pueblo, así usará a las naciones para castigar a Babilonia. Ahora, busquen en su Biblia el libro de Daniel, porque es importante que leamos lo que vamos a leer aquí en el libro de Daniel para entender lo que se nos está hablando acerca de Babilonia. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, el rey Nabucodonosor de Babilonia tiene una visión en un sueño y manda llamar a todos sus sabios y sus magos y todas sus personas que les pueden interpretar el sueño y ninguno se lo puede interpretar. Y cuando le dicen que Daniel se lo puede interpretar, manda llamar a Daniel para que se lo interprete. En Daniel capítulo 4, los versículos 10 al 12, el rey Nabucodonosor le está contando a Daniel lo que vio. Noten, Daniel capítulo 4, versículos 10 al 12. Lo que yo veía en mi mente mientras estaba en mi lecho es lo siguiente. Me parecía ver que en medio de la tierra había un árbol de gran altura. Este árbol crecía y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Se podía ver desde los lugares más lejanos de la tierra. Versículo 12, era hermoso, de hermoso follaje y de abundante fruto, y de él podían alimentarse todos. Todas las bestias se refugiaban bajo su sombra, en sus ramas anidaban las aves del cielo, y de él se alimentaba toda la humanidad. Sí, está hablando de un reino que era tan poderoso que todo el mundo que se conocía en aquel tiempo estaba bajo o su protección o su guianza o bajo su jurisdicción para imponer su ley si así se necesitaba. Era como el Estados Unidos de aquel tiempo, porque Estados Unidos siempre ha querido ser el policía de todo el mundo, ¿verdad? O se le ha llamado el policía de todo el mundo. Y Estados Unidos siempre ha tenido mucha influencia en un sinnúmero de naciones y ha tratado de exportar su marca de democracia, si así le queremos llamar, a todas las naciones, aunque a veces ha traicionado sus propios principios. No me quiero meter en eso porque luego salgo, mejor no. Pero en fin, este era el tipo de gobierno que este árbol representaba. Este era el tipo de gobierno que este árbol representaba. En el versículo 13 al 17 de Daniel capítulo 4, versículos 13 al 17 de Daniel capítulo 4, sigue diciendo, mientras yacía en mi lecho, en las visiones de mi mente, vi descender del cielo a un vigilante santo, que a gran voz clamaba, derriben el árbol y córtenle las ramas, quítenle el follaje y esparzan su fruto. Espanten a las bestias que yacen bajo su sombra y a las aves que anidan en sus ramas. Pero dejen en la tierra solo la cepa de sus raíces y sujétenla con cadenas de hierro y de bronce entre las hierbas del campo. Dejen que lo empape el rocío del cielo y que crezca entre las bestias y entre la hierba del campo. Que cambie su corazón humano y se le dé un corazón de bestia y que transcurran sobre él 7 tiempos. ¿Qué quiere decir 7 años? Esta sentencia la han decretado los vigilantes y los santos han ordenado ejecutarla para que todos los seres vivos reconozcan que el Altísimo
es el Señor del reino de los hombres, y que Él entrega este reino a quien Él quiere y entroniza en Él al hombre más humilde. Entonces aquí está hablando en contra del rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y le está diciendo que esto es lo que le va a pasar. Le está diciendo que esto es lo que le va a pasar, pero el rey no entiende lo que esto quiere decir. Y por eso primero intenta llamar a todos sus magos y a todos sus intérpretes y a toda la gente que pudiera tratar de explicarle lo que esto quiere decir. Nadie puede. Manda a llamar a Daniel. Ahora, ahí mismo en el capítulo 4, y nos vamos a brincar mucho, pero si quieren leerlo en su casa, léanlo todo lo que estamos leyendo, más lo que nos estamos brincando. Daniel capítulo 4, Daniel le da la interpretación a Nabucodonosor en los versículos 24 al 27. Daniel capítulo 4, 24 al 27, noten lo que dice. La interpretación es la siguiente. El Altísimo ha dictado su sentencia sobre su majestad, mi Señor. Hablando de someterse a las autoridades, este es Daniel, el profeta, sometiéndose a la autoridad de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿verdad? Entonces, el Altísimo ha dictado su sentencia sobre su majestad, mi Señor. Y su majestad será expulsado de entre los hombres y habitará entre las bestias del campo. Lo alimentarán con hierba del campo como a los bueyes, y se bañará con el rocío del cielo. 7 tiempos, que quiere decir 7 años, transcurrirán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres, y que Él entrega ese reino a quien Él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, eso significa que el reino de su majestad, sea Babilonia, se mantendrá firme. Luego que su majestad reconozca que quien gobierna es el cielo. Por lo tanto, acepte su majestad mi consejo. Noten lo que le está diciendo Daniel aquí. Por lo tanto, acepte su majestad mi consejo y redima sus pecados, impartiendo justicia y sus iniquidades, tratando a los oprimidos con misericordia, pues tal vez así su tranquilidad se vea prolongada. Entonces, Nabucodonosor tiene este sueño, no entiende lo que quiere decir, va con Daniel, Daniel le dice exactamente lo que quiere decir y le aconseja que redima sus pecados, que vaya en sentido opuesto al que estaba yendo, que imparta justicia, que trate con los oprimidos, que eran todos los que vivían bajo su reinado, con misericordia. Y que quizás si hacía eso, el Señor iba a alargar su tranquilidad y su paz. Ahora nosotros sabemos, los que hemos leído esto, sabemos que Nabucodonosor lo echaron para afuera y anduvo como se dijo que iba a ser, como bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si hubiera pensado que Nabucodonosor hubiera dicho, Daniel, ¿sabes qué? Tienes razón. Me he portado bien mal. He hecho cosas que ni te puedes imaginar. He sido sanguinario, he sido brutal. Y vamos a ver algunas de las atrocidades que hicieron los babilonios cuando conquistaron Judá e Israel. He hecho muchas atrocidades. Tienes razón. Debería arrepentirme delante de Dios y hacer lo correcto. Pero... y este pero es un pero muy grande. Sigan leyendo ahí, nos vamos a brincar ahora al versículo 29 de Daniel 4, 29 al 32. Pero 12 meses después, mientras éste se paseaba por el palacio real de Babilonia, exclamó, ¿acaso no es esta la gran Babilonia, que con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he construido como sede del reino? Se nos dice ahí en el versículo 31, todavía estaba hablando el rey cuando del cielo vino una voz que decía, a ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo y te alimentarán como a los bueyes. Pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere. Ok, entonces Daniel le dijo lo que iba a pasar, no se humilló, no quiso reconocer lo que le estaba diciendo, sigue caminando por su propio camino, sigue haciendo lo que a él le parece bien,
que se parece a alguien que conocen. Sí. Vean en el espejo y vean si se parece a alguien que conocen. Así, antes de voltear a la derecha o a la izquierda. ¿Okay? Entonces, Nabucodonosor no quiere hacer caso. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Pues para que sepas. ¿Quieres mantenerte ahí? Eso es lo que quieres. Eso es lo que vas a tener. Y todo lo que el Señor le dijo que iba a suceder con él, sucedió. ¿Sí? Todo lo que dijo que iba a suceder con él, sucedió. Noten ahí en Daniel 4, ahora los versículos 33 al 37. En ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor, y este fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo hasta que el pelo le creció como plumas de águila y las uñas como las garras de las aves. Versículo 34. Pero al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, que simplemente quiere decir eterno, y cuyo reino permanece por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. Y luego noten la descripción del Altísimo, que aquí está siendo declarado como soberano. El Altísimo hace que lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. Eso se llama soberanía. Esa es la descripción de soberanía. El Altísimo, nuestro Dios, hace lo que Él quiere con los ejércitos del cielo, con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. Versículo 36 dice, en ese mismo instante, Nabucodonosor dando testimonio aquí, dice, recobré la razón y la majestad de mi reino, junto con mi dignidad y mi grandeza, y mis gobernadores y mis consejeros acudieron a mí, y fui restablecido en mi reino, y se me dio mayor grandeza. Versículo 37, por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que se muestran soberbios. Oh my goodness. Está bien decir amén a cosas como estas. Pero hay que recordar también que a menudo podemos subir a las alturas más altas, por así decirlo, de la soberbia y el orgullo nosotros también. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de mantenernos en humildad siempre. Por eso Pablo nos exhorta a no pensar de nosotros más de como más de lo que debemos. Por eso se nos exhorta a que las cosas que hagamos las hagamos de acuerdo a la fe que se nos ha dado. Sí, por eso se nos exhorta a que hagamos todo lo que hacemos para la honra y gloria de Dios y no para la honra y gloria de nosotros mismos. Y nunca pensar que lo podemos hacer mejor que el otro, porque las probabilidades son que no. Y una cosa que yo he aprendido en mi trabajo, desde que trabajaba en trabajos seculares, es que siempre hay alguien más capacitado que uno para venir y hacer lo que uno está haciendo. Y a menudo por menos sueldo. Y a menudo por menos sueldo. Así es que tengamos cuidado de no exaltarnos tanto nosotros mismos. Sí, creyendo que somos algo que no somos. Porque así como, y me acuerdo tanto cuando tenía 15, 16, 17 años, Carlos Manuel me decía a mi mamá, acuérdate de Nabucodonosor. Ay, madres, qué bárbaro. Cuánta razón tienen, ¿verdad? Entonces, de nuevo el versículo 37, por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que se muestran soberbios. Ahora, me imaginaría yo que Nabucodonosor habría querido hacer saber su experiencia a todo su reino, que aquí parece ser que es lo que está haciendo, pero mayormente a su familia y a sus hijos, ¿verdad? Para que ellos quizás no tuvieran que pasar por lo que él pasó.
para que ellos pudieran evitar los errores que él cometió, para que ellos no se exaltaran sobre Dios como él lo hizo. En el siguiente capítulo, el reino es dado a Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Y en este rey celebra una gran fiesta en su palacio. Y mientras está en esta fiesta tomando vino y haciendo todo lo que se hacía en las fiestas de aquel tiempo, y a propósito estaba tomando vino en los vasos de oro que habían traído del templo de Jerusalén. Estaban tirando party ahí, tomando vino, ya punto borracho. Traigan los vasos del templo del Dios de Israel, me imagino. Y empezó a servir vino en los vasos y empezó a pasarlo a todos sus invitados ahí y empezaron a brindar. Y me lo estoy imaginando, no lo dice la escritura, pero me lo estoy imaginando. Usando los vasos de oro que habían traído del templo de Jerusalén. Mientras está pasando esto, aparece una mano que escribe algo en la pared. ¿Sí? Y lo que escribe en la pared es Mene, Mene, Tekel, Parsin. Mene, Mene, Tekel, Parsin. ¿Qué quiere decir esto? Belsasar también pensó, ¿qué quiere decir esto? Como su padre manda a llamar primero a todos los magos, adivinos y etcétera, 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 no le pueden decir nada. Finalmente le hablan acerca de Daniel y viene a Daniel a explicarle la visión que tiene. Y Daniel le recuerda todo lo que le había pasado a Nabucodonosor, su padre, y de cómo al final Nabucodonosor, su padre, se había humillado ante el Señor y lo había reconocido, lo había alabado, lo había engrandecido y glorificado como Rey del cielo. Porque como él mismo dijo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que se muestran soberbios. Le recuerda todo eso a Belsasar, le recuerda las palabras de su propio padre. Y luego noten lo que le dice en el capítulo 5, comenzando con el versículo 22 y hasta el 31. Daniel capítulo 5, versículos 22 al 31. Le dice, pero su majestad Belsasar no ha humillado su corazón ante Dios. Aun cuando sabe todo esto y es hijo del rey Nabucodonosor. Pónganse a pensar en esto, ¿ok? Él sabía todo lo que le había pasado a su padre. Tenía un testimonio claro de lo que le había pasado a su padre. Tú sabes lo que le pasó a tu padre. Le está diciendo Daniel aquí. ¿Sí? Tú eres su hijo, tú sabías. ¿Saben qué me dice esto a mí? Que nuestros hijos no van a necesariamente seguir nuestros pasos, aun cuando a menudo les demos el mejor ejemplo. Porque cada persona es diferente. Y cada persona va a llegar el momento en el que va a tener que decidir entre lo bueno y lo malo. Cada persona va a tener que decidir entre si va a seguir a Dios o va a seguir al mundo. Pero las probabilidades de que nuestros hijos sigan en nuestros pasos es si nosotros caminamos rectamente con el Señor toda nuestra vida, les enseñamos ese camino correcto. Y cuando nos equivocamos, lo reconocemos delante de ellos. Y cuando los ofendemos, les pedimos perdón. Y buscamos como familia caminar juntos con Dios. A veces se va a poder, a veces no. Y nuestros hijos van a ir en contra de nuestra voluntad. Pero tenemos que clamar a ellos para que Dios sea el que los vuelva a su camino y no nosotros tratando de forzarlos a que vuelvan a su camino. Porque llega el momento en que nosotros se lo tenemos que dejar a Dios y dejar que Él haga, si tiene que hacer lo que hizo con Nabucodonosor, si eso les va a ayudar a volverse a los caminos, que lo haga lo que hizo con Nabucodonosor. Como padres no queremos ver eso, pero a menudo sucede. Entonces de nuevo el versículo 22 de Daniel 5 dice, pero su majestad Belsasar no ha humillado su corazón ante Dios, aun cuando sabe todo esto y es hijo del rey Nabucodonosor. Versículo 23, lejos de eso su majestad en su soberbia se ha levantado contra el Señor del cielo, ha mandado traer los vasos del templo de Dios y tanto su majestad como sus invitados y sus mujeres y concubinas han bebido vino en ellos.
Y no solo eso, sino que su majestad ha dado alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, hierro, madera y piedra, dioses que ni ven, ni oyen nada, ni saben nada. En cambio, su majestad nunca ha honrado al Dios en cuya mano está su vida y todos sus caminos. Okay, nunca, aunque tenía, me imagino que habría escuchado las palabras de Nabucodonosor en algún momento, o Nabucodonosor se las hubiera dicho, pero nunca lo has reconocido. Has adorado a todo tipo de ídolos, has adorado a dioses de bronce, hierro, madera, piedra, plata, oro, etcétera, etcétera, pero nunca has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y todos sus caminos. Versículo 24, por eso ha salido de la presencia de Dios la mano que ha trazado esta escritura. Lo que la escritura dice es lo siguiente: Mene, mene, tekel, parsin. Y lo que significa es, mene, quiere decir, Dios ha llamado a cuentas al reino de su majestad y le ha puesto fin. En otras palabras, se te acabó. Dios ya no va a soportar más, Dios ya no va a aguantar más tu falta de respeto, Dios no va a aguantar más que sigas ignorándolo como el Dios del cielo. Se acabó. A mí me hace temblar el escuchar esas palabras. ¿Sabes qué, Carlos Manuel Alvarado? Se te acabó. Ya no encuentro la manera de hacerte volver. He tratado con mi bondad, he tratado con mi gracia, lo he intentado con mi misericordia. He sido bueno contigo, te he dado más de lo que mereces y no quieres. ¡Sas! Diría mi hijo, ¡boom! Mic drop, ¿verdad? Pero no lo hace. No lo hace. Pero aquí a este rey sí lo hizo y le dice de nuevo en el versículo 26, y lo que significa es mene, Dios ha llamado a cuentas al reino de su majestad y le ha puesto fin. Y noten que lo dice 2 veces, asegurándole que esto va a ser lo que va a pasar. Luego le dice tekel, quiere decir Dios ha pasado a su majestad en una balanza y su peso deja mucho que desear. Dios ha pesado a su majestad en una balanza y su peso deja mucho. Tú te crees muy, pero la realidad es que eres un, diríamos en inglés, eres un lightweight. Te crees un peso pesado, pero eres un peso pluma. ¿No? ¿Qué digo peso? Lo dije sin pensarlo, ¿okay? No planeé de esa manera. Te crees mucho, pero no eres nada. Versículo 28 dice, Parsin quiere decir Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y a los persas. Versículo 29, Belsasar ordenó entonces que Daniel fuera vestido de púrpura y que se le pusiera en el cuello un collar de oro y que fuera proclamado como el tercer señor del reino. Pero noten el resultado en el versículo 30. Esa misma noche Belsasar, rey de los caldeos, murió asesinado y el reino quedó en manos de Darío de Media cuando éste tenía 62 años. A mis hermanos, cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Cuando Dios llega al final de su paciencia, hasta ahí llegó. Me atrevo a decir que hay veces que Dios se lleva a creyentes al cielo porque Él sabe que si los deja más tiempo, pudieran caer en algún pecado grave, pudieran arruinar su testimonio y prefiere llevárselos al cielo que dejarlos aquí. Y al impío, Él le tiene paciencia, le muestra misericordia, le muestra gracia, pero llega el momento en el que no quieren, entonces está bien. Y esto fue lo que pasó con Belsasar. Dios le dijo hasta aquí, no más. Y le quitó el reino y lo dividió entre naciones y permitió que muriera asesinado y el reino se lo puso en manos de Darío de Media. Y vamos a ver más adelante qué fue lo que sucedió. Pero ahora, ¿qué nos dice todo esto?
Ok, Pastor Carlos, está bien, lo entiendo, veo que la profecía, veo el cumplimiento, etcétera, pero ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué tiene que ver todo esto en nuestro tiempo? ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos sirve para reconocer que la palabra de Dios es absolutamente confiable y segura. ¿Escucharon? Es absolutamente confiable y segura. Lo que Él nos dice en su palabra que se va a cumplir tal y como su palabra dice. Te podemos, como decimos en inglés, take it to the bank. Lo podemos llevar al banco y el peso que tiene su palabra es el valor que tiene en oro, podríamos decir. Se va a cumplir. No importa quién trate de intervenir, no importa quién trate de estorbarle, se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él sabe el principio del fin y Él puede decirnos lo que va a pasar antes de que pase de nuevo. Dios conoce el futuro, no necesariamente hace el futuro, pero conoce el futuro y Él sabe lo que va a pasar. Por lo tanto nos puede decir lo que va a pasar con toda tranquilidad y con toda certeza. En el Salmo 93, los versículos 4 y 5, noten lo que dice. Salmo 93, 4 y 5 dice: Tú, Señor, en las alturas eres más poderoso que el estruendo de los mares, más poderoso que las fieras olas del mar. Tus testimonios, o sea, lo que tú has dicho, lo que ha salido de tu boca, Señor, permanecen ¿qué? Firmes. La santidad es el adorno de tu templo por siempre y para siempre. Lo que nos interesa aquí es tus testimonios, Señor, permanecen firmes. Tus testimonios, Señor, permanecen firmes. Tus testimonios, Señor, permanecen firmes. Han pasado miles y miles de años desde que el Señor pronunció algunos de sus testimonios. Los que ya se cumplieron, podemos ver que permanecieron firmes hasta que se cumplieron. Pero esto nos dice que los que todavía tienen por qué cumplirse van a permanecer firmes hasta que se cumplan. Podemos confiar en ellos. Y no podemos caer en el error de decir, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿O por qué? No, porque Él es soberano y los va a cumplir cuando Él tiene determinado que los va a cumplir, cuando el tiempo se cumpla. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 5 y el versículo 18, Mateo 5, versículo 18 dice: Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y la ley no es nada más el decálogo, la ley son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero también se puede incluir entre ellos los salmos y los profetas. Entonces, todo lo que está escrito, no va a pasar ni una jota, ni una tilde, que son marcas muy pequeñas, es como el punto sobre la I, o como la tilde, el acento sobre las letras, o la marquita que se le pone a la ñ. Ni una cosa tan pequeña así va a pasar hasta que no se cumpla todo. En Lucas capítulo 21, versículo 33, el Señor mismo dice: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fueron vigentes cuando las escribió Moisés, después de que cruzaron el río, el Mar Rojo, y el Señor le dio su ley en las 2 tabletas. Fueron ciertas cuando las escribió Samuel, en 1 y 2 de Samuel, en el libro de los Reyes. Fueron ciertas cuando el Señor Jesucristo las pronunció durante su ministerio aquí en la tierra. Y mis hermanos, aunque ya han pasado 2024 años de ellos, siguen siendo verdad ahora. Y podemos confiar en ellas. Y es importante que sepamos esto porque nos deja ver, como dijimos al principio, que soberano es más que titular. O sea que decir Dios soberano es más que un título más que se le puede aplicar a Dios. No es solamente un título. El hecho de que digamos que Dios es soberano porque es verdad. Es soberano porque es verdad. Y como les estaba diciendo, es muy fácil decir Dios soberano, pero no tenemos idea, o no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta de lo que quiere decir soberano. No alcanzamos a comprender en realidad todo lo que alcanza esa palabra de soberano.
De alguna manera creemos que podemos estorbar a los planes de Dios. De alguna manera creemos que podemos cuestionar lo que Dios hace. De alguna manera creemos que de alguna manera podemos influenciar a Dios a que cambie los planes que ya ha hecho desde el principio del tiempo. Y no se puede. Si es soberano, Él va a hacer lo que Él decida hacer. El que sea soberano implica que Dios es libre. Escuchen esto, por favor. El que sea soberano implica primero que Dios es libre y es capaz de hacer todo lo que quiera. Quiere decir que Él reina sobre toda la creación y que su voluntad es la causa final de todas las cosas. Y si es así, ¿quién es el hombre para cuestionar lo que Dios hace? ¿Quién es el hombre para cuestionar lo que Dios hace? El salmista pregunta, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y sin embargo, condesciende tanto Dios con el hombre que nos ha dejado su palabra para que sepamos exactamente cuál es su plan y cómo se va a ir cumpliendo. Y nos negamos. No sé por qué. Nos negamos a escudriñar ese plan día con día, a tratar de encontrar los tesoros escondidos que Él nos ha dejado en su palabra para que nosotros los encontremos y nos podamos regocijar en ellos. Es triste hasta cierto punto, ¿no es cierto? Que tengamos toda esta verdad delante de nosotros y nos neguemos a escudriñarla para encontrar cómo nos va a afectar y cómo es que nos puede ayudar en tomar las decisiones que debemos tomar. Mientras se encontraba en medio de la prueba más grande por la que cualquiera hubiera podido pasar o puede pasar, Job dijo lo siguiente en Job 9, versículos 11 al 13. Job 9, versículos 11 al 13. Si él, hablando de Dios, pasara frente a mí, no lo podría contemplar. No soy capaz de entender su presencia. Noten lo que dice el versículo 12. Si él arrebata, ¿quién le hará restituir? ¿Quién puede cuestionarlo por lo que hace? Dios no se retracta. Si se enoja, ante él se humillan incluso los más soberbios. Mi hermano, mi hermana, si Dios le quita algo, si Dios le dice, da para acá, eso no te conviene ahorita, o da para acá, eso no es para ti. Y usted va en busca de ello a pesar de que Dios se lo quitó. Cuando vengan las consecuencias, ¿quién va a ser responsable? ¿Dios o nosotros? Pero a veces Dios nos lo quita de la mano y nosotros vamos a buscar la manera de volver a obtenerlo, ¿verdad? Porque lo queremos. No nos queremos someter a la soberanía de Dios. En el Salmo 115, los versículos 1 al 3, noten lo que dice, Salmo 115, versículos 1 al 3. No somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de preguntarnos los paganos? ¿Y dónde está tu Dios? El salmista dice en el versículo 3, nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer. Punto y aparte. Apaguen los micrófonos, se acabó la discusión. Él hace lo que quiere hacer. En el Salmo 135 y el versículo 6 dice, el Señor hace todo lo que Él quiere, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos profundos. ¿El Señor hace qué? Lo que Él quiere, todo lo que Él quiere. En Isaías 46, lo vamos a ver cuando lleguemos ahí otra vez, pero nada más para darle más a esto. Isaías 46, versículos 8 al 10. Recuerden esto, gente pecadora. Sientan vergüenza y recapaciten. Recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí.
Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. No, podemos oponernos y hacer nuestra propia voluntad, ¿no es cierto? Lo hemos hecho, ni modo que me digan que nunca lo han hecho. Lo hemos hecho. Pero ¿por qué como Pablo dar cosas contra el aguijón? ¿Por qué queremos ser lastimados? ¿Por qué no agarrar la onda la primera vez y buscar seguir lo que Dios nos está tratando de enseñar a través de su palabra y recibir la corrección que Él nos está haciendo? Y saben que el hecho de que Él sea soberano, el hecho de que su palabra sea verdad, el hecho de que todo esto que estamos viendo sea realidad, esto nos debe dar la seguridad de que todo lo que las Escrituras nos dicen que Él hará por nosotros se va a llevar a cabo. Podemos estar seguros en ello. Entonces cuando leemos en Hebreos capítulo 13 y el versículo 5, cuando leemos, vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré, podemos confiar en que eso va a ser cierto. Si Él quiere que seamos ricos, ¿vamos a ser ricos? Pase lo que pase. Si Él quiere que no seamos ricos, no vamos a ser ricos, pase lo que pase. Dios sabe lo que cada uno de nosotros puede recibir y qué es lo que va a hacer con ello, ¿entiendes? Entonces Él da y Él quita. Como dijo Job, el Señor da, el Señor quita, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Verdad? Y más que eso, yo creo que esto es importante, especialmente viviendo en los tiempos que vivimos, que son tan inciertos en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Vivimos en tiempos muy inciertos. No sabemos qué va a pasar, no sabemos para dónde va a agarrar la economía. Yo sigo el mercado no porque tenga dinero invertido en el mercado, sino porque el mercado es una clave para saber hacia dónde se va a hacer el mundo en general. ¿Sí? Pero vemos lo que pasa a veces y es de dar temor. Le doy gracias a Dios que no tengo dinero en el mercado, porque estaría con los nervios de punta todo el tiempo. Y por eso no debemos de poner nuestra esperanza en las riquezas, y mucho menos poner nuestra esperanza en los gobernantes, y mucho menos poner nuestra esperanza en nosotros mismos. Debemos poner nuestra esperanza en el Señor, confiar en Él, saber que su palabra es cierta, saber que Él es soberano, saber que su plan se va a llevar a cabo, y saber que el final de su plan es tenernos en el cielo, y eso nada lo puede estorbar. Por eso el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, en Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3, Juan 14, versículos 1 al 3, note lo que les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él es soberano. Él decidió que ese iba a ser el caso. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que en el cielo tenemos una casa esperándonos que ni una casa aquí en el mundo puede igualarse a ella. Porque Él ya lo dijo. Porque Él así lo ha determinado y podemos creer y confiar en ello 100%, porque Él es soberano y nadie le va a estorbar para cumplir ese plan que tiene para nosotros. Es más, me atrevo a decir que ni nosotros mismos, porque tanto es su amor para con nosotros, tanta su misericordia, que aun cuando nos aferremos a hacer lo que nosotros queramos, nos va a estorbar, nos va a poner obstáculos, nos va a llamar a cuentas, nos va a disciplinar, nos va a corregir y a veces nos va a doler y no nos va a gustar, pero vamos a recibir esa corrección y esa disciplina y vamos a volvernos a Él y nuestro lugar en el cielo va a estar asegurado por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Mis hermanos, espero que tengamos una nueva visión de lo que quiere decir Dios es soberano. Porque si Él es soberano y lo creemos en realidad, debemos someternos a su voluntad.
Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos ver que tu palabra es verdad, que tu palabra se ha cumplido en el pasado, se está cumpliendo en el futuro y se va a cumplir hasta el final de los tiempos exactamente como tú la has escrito por inspiración de tu Espíritu Santo, Señor, y podemos confiar que todas las promesas que en ella nos das se van a cumplir y van a ser entregadas a nosotros en el tiempo que tú tengas determinado. Señor, te pedimos que reconozcamos tu soberanía no solamente sobre los cielos y sobre el mundo, que es bueno reconocerlo, pero más que ello, que reconozcamos tu soberanía sobre nuestras vidas. Que estemos dispuestos a obedecer, que estemos dispuestos a someternos, que estemos dispuestos, Señor, a darte el lugar que tú mereces en nuestras vidas y siempre, 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 Señor, aceptar lo que tú tienes para nosotros, aunque a veces no lo comprendemos, no lo entendemos, pero sabemos que tú das y tú quitas, tu nombre es bendito. Sabemos, Señor, que tú tienes nuestra vida en tus manos, así como tenías la del rey Belsasar, y sabemos que si esa vida está rendida a ti, tú la tienes ahí para cuidarla, no solamente aquí en la tierra, sino en la vida que viene después de esta, también en el cielo. Gracias, Señor, por tu promesa de que nunca nos vas a dejar, de que nunca nos vas a desamparar, de que tú siempre estarás ahí para cubrir todas nuestras necesidades, cualquiera que éstas sean, y que podemos confiar, oh Dios, en que tu mano no se ha cortado para proteger, para defender, Señor, para cuidar, para sanar, que siempre estás dispuesto a hacer por tu pueblo todo lo que tu palabra nos dice que puedes hacer por tu pueblo. Gracias, Dios. Gracias por revelarnos tan claramente tu voluntad en tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo. Gracias, Dios, porque en este mundo tan incierto tenemos lo más seguro que podamos tener, que es tu presencia en nuestras vidas, tu amor en nuestros corazones, tu misericordia siendo derramada sobre nosotros cada día, tu gracia salvadora, Señor, que nos ha garantizado la salvación. Gracias, oh Dios, te damos por todas estas cosas. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.